Así es, damos la bienvenida a la doctora Alejandra Zambrano, ella es abogada del Comité de Solidaridad con Furukawa Nunca Más. Alejandra, bienvenida acá a este espacio de Voces y Propuestas. Primero preguntarte si nos escuchas bien. Hola, buenos días. Sí, les escucho perfecto. Gracias. Perfecto, Alejandra. Muchísimas gracias. Un poco para hacer el recuento del caso, a inicios del año tuvimos una primera sentencia, digamos en este caso, luego la sentencia escrita, ya las medidas reales se dieron en abril. Ahora está anunciada otra audiencia más para el 13 de octubre. Un poco nos puedes hacer estas diferencias de las audiencias que han habido y cuál es la que va a venir en este momento. Ya, perfecto. Sí, mira, lo que pasa es que existen dos acciones de protección activadas en este momento. Entonces, a la que tú hacías referencia de enero, esa fue la primera acción de protección. Están 123 trabajadoras y trabajadores, esa se la presentó a fines del año 2019. De esa sentencia, esa es de la que existe una sentencia de enero que se notificó por escrito en abril. Y este lunes que acaba de pasar, 13 de septiembre, tuvimos la audiencia de apelación. Entonces, ahora nos encontramos esperando la próxima semana la sentencia, ¿no? Nuestra expectativa que se ratifique e incluso se mejore lo que obtuvimos. La audiencia del 13 de octubre a la que haces mención es la audiencia de primera instancia de la segunda demanda. Y es la demanda que en cambio el patrocinio lo lleva a la Defensoría del Pueblo. Entonces, allí están en cambio 216 personas, trabajadoras, trabajadores, incluso creo que hay un par de adolescentes, si no estoy equivocada, que están esperando que se instale. Se ha demorado, bueno, algunas razones son legítimas porque están haciendo pericias, en este caso es complejo, entonces están realizando una pericia antropológica, entiendo, pero en otras situaciones sí ha estado ahí un poquito extraña las suspensiones, porque esa demanda se presentó desde el 29 de junio y estamos en septiembre y todavía no empieza el juicio. Un poco para poner en contexto a las personas que nos están viendo este proceso de demanda de justicia, de reparación también, ya lleva por casi 6 décadas, varias familias han vivido trabajo en las haciendas de esta empresa, Furukawa Plantaciones, de donde se extrae una materia muy poco conocida en el mercado ecuatoriano, que es el abacá, pero que claro, es cotizado a nivel internacional. Ecuador está entre los países que hacen tienen estas plantaciones y tienen este procesamiento. Se encuentra también Filipinas, Costa Rica. Hace unas semanas la Comisión de Derechos Colectivos asistió a estas plantaciones y existen compromisos que ya han asumido desde la Asamblea Nacional, porque claro, está este rol que tiene de legislación, pero también de control y de seguimiento a otras autoridades para que hagan el cumplimiento de las medidas que dé la justicia. ¿Cuáles son los compromisos a los que llegó la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional y qué se esperaría en los siguientes días que suceda? Bueno, lo que está pendiente en este momento es que ellos presenten el informe de esa visita que se realizó hace unas semanas. Eso, entendería, se conformó una subcomisión para que puedan levantar pues, y elevar y hacer sus propias conclusiones sobre lo que fueron. De momento sabemos lo que se difundió en las redes sociales. Constataron que lo que nosotros habíamos informado, comité, todo aquello era cierto, pudieron hablar, tuvieron un acercamiento directo con las trabajadoras y trabajadores, eso fue muy importante. Estuvieron en uno de los campamentos que está ubicado en el kilómetro 42, que es tal vez el más significativo y representativo porque allí están en unas zonas de esta hacienda un grupo de personas que ellos dicen a sí mismos, ¿no? Que ellos están en resistencia. Esto significa que a partir que el caso se hizo público y la empresa inició las demoliciones de todos los campamentos, ellos se organizaron para proteger esas viviendas, primero porque es el único lugar que ellos conocen como vivienda, y segundo también para protegerlas de esa destrucción, para que cuando las autoridades vayan a hacer las visitas encuentren. En los demás campamentos de las demás haciendas ya no existen los campamentos en pie. Entonces, los asambleístas que acudieron a la visita, pues pudieron ir a ver lo que ocurría allí de primera mano. Entiendo también estuvieron en el kilómetro 37, que es en donde funciona la parte administrativa de la empresa y que allí tienen centralizado ahora un poco las actividades. Los compromisos que conocemos
asumido la Comisión de Derechos Colectivos es primero la realización, ¿no?, de este informe y luego seguir llamando a las comparecencias de todas las autoridades que están involucradas. Ahora un poco el problema es que de lo que hemos estado viendo hasta ahora, van las autoridades y, bueno, los informes de ellos es que todo está bien, que ya han hecho todo lo que se ha podido, muchos levantamientos de información, pero en concreto que haya habido un cambio ya en la vida de las personas, la realidad es que eso no ha ocurrido. Ahora, Alejandra, preguntarte, escuchando varios de los planteamientos del gerente de la empresa de Furukawa, él menciona que este tema es laboral y no es un conflicto de derechos humanos. Y ahí quisiera hacértela, ¿cuál es la diferencia? Porque uno entendería, bueno, lo laboral también cruza por los derechos humanos, pero ¿por qué finalmente no hay esta, si tú quieres, capacidad de la empresa e incluso de los ministerios de asumir que efectivamente este es un caso de derechos humanos? Bueno, este argumento ha estado desde siempre, ¿no? Desde que el caso se hizo público y la intención es minimizar el caso. ¿Por qué? Porque un conflicto laboral, normalmente su reclamación va a ser prestaciones, o sea, sueldos que no se han pagado, vacaciones, décimos, utilidades. Que es importante, por supuesto, son derechos también laborales, pero nuestra reclamación no se limita a eso. Por supuesto que hay un dinero que nunca se ha pagado por décadas, va a variar de persona a persona, pero el conflicto es mucho más grande porque aquí hay una violación masiva de derechos humanos, porque primero las condiciones como han vivido y trabajado configuran esta práctica análoga a la esclavitud, que es la servidumbre de la gleba. Porque ha habido un proceso de discriminación, una violación del derecho a la igualdad, porque hay personas dentro de nuestro grupo de accionantes, hay una al menos, que no tiene registro de identidad, y hay una violación en general de derechos económicos, sociales y culturales, de alimentación, agua, vivienda, educación, o sea que existe un 95% de analfabetismo, es una situación también muy grave. Entonces, por eso es distinto, por eso no lo podemos analizar y reducir a un conflicto por prestaciones, porque no lo es. Este es un conflicto para que se satisfagan estos otros derechos. Ha habido, por ejemplo, muchos accidentes de trabajo, las personas no han estado trabajando en condiciones seguras y en salud. Entonces, aquello han tenido muchas mutilaciones, como no han estado inscritos en el registro civil, no han podido acudir a la red de salud pública porque no existen para el Estado ecuatoriano. Y así en cadena se va generando una violación masiva de derechos, que un juez laboral no estaría en posibilidad, sus competencias no le permitirían solucionar hechos que son mucho más graves, trascienden, como digo, estas reclamaciones de haberes. Sí, justo, en ese punto el Ministerio de Trabajo ha reconocido también intermediación laboral y trabajo infantil. Yo quería ir a la situación actual de la comunidad, porque sabemos que muchos campesinos y campesinas se encuentran viviendo en los campamentos. ¿Cuál es la situación actual? Porque sigue pasando el tiempo, hay omisiones por parte del cumplimiento de este proceso y también de implementar las medidas de reparación. Y las personas siguen ahí, pues siguen esperando a que esto cambie y que la justicia llegue. Sí, las personas se encuentran en una situación muy compleja realmente que con la pandemia se agravó. Entonces, primero hay muchas presiones que se siguen ejerciendo por parte de la empresa. Por ejemplo, seguramente lo habrán visto, son acusados de invasores. Entonces, algunos de ellos están enfrentando también una investigación por parte de Fiscalía por esta denuncia como invasores, que no la hace directamente la empresa, sino un anterior líder de los mismos trabajadores que luego se volvió aliado de la empresa. Entonces, eso por una parte pues genera mucha incomodidad, mucha incertidumbre, porque ha sido una constante, ¿no? El ser criminalizados, el que siempre se esté activando la justicia penal para intimidarlos. Por otra parte, el tema también de trabajo, se riega en la zona una ola de que son personas en las que no son confiables, que son problemáticos porque han presentado esta demanda, entonces se les vuelve muy complicado poder tener otro trabajo en el Abacá, que es lo que ellos conocen. Y cuando alguno de ellos también se les ha preguntado, y al mismo juez se lo dijeron, le preguntan, bueno, pero ¿y si intenta buscar otro trabajo? La respuesta es que no saben hacer otra cosa, y que al no tener ningún tipo de estudios, ni saber leer ni escribir, es muy complejo que puedan salir a la ciudad, a alguno de los pueblos cercanos. Entonces,
La situación allá es muy compleja, hay cierta desesperanza porque el tiempo transcurre, por supuesto, o sea, un juicio no es rápido, incluso a pesar de tener una sentencia a favor, no significa que inmediatamente se van a tener las medidas de reparación. En la audiencia del día lunes, que tuvimos un contacto pues allí grupal, ellos tienen, bueno, la esperanza un poco en que todavía el juez ratifique la sentencia, pero también siempre se mantiene dentro de ellos una desconfianza porque su experiencia en estos 40, 30 años de vida, 54, la persona que más ha trabajado allí, es que el Estado les ha fallado. Tienen mucha desconfianza de las autoridades. Entonces, esa es un poco la situación que les puedo contar. Ahora, Alejandra, analizando este tema de servidumbre de la gleba, parece un término medio complicado y que la empresa ha mencionado que lo que antes ellos hacían era subcontratar a alguien más, le daba un pedazo de terreno de la plantación y esa persona aparentemente se encargaba de completar la producción de la empresa. Y un poco para desvirtuar las acusaciones han mencionado de que ellos serían como los culpables de estas violaciones a los derechos humanos que se han mencionado. Ahora, la pregunta es, ¿una empresa puede estar no consciente de que se cumplen violaciones a los derechos humanos, de que su producto está siendo producido en este marco? ¿Qué tan aparentemente fácil, no sé la palabra, resultaría que una empresa efectivamente no sepa cómo se produce su producto? Bueno, yo no podría, no sé si puedo llegar hasta el punto de asegurarlo categóricamente del grado, del nivel de conciencia. Sí creo que cuentan con un equipo de abogados y, por ejemplo, el contrato de arrendamiento al que haces mención, es evidente que su intención era justamente lavarse las manos de la responsabilidad laboral y también de la responsabilidad tributaria. ¿Y por qué lo digo? Porque he escuchado yo también lo que afirma el gerente de la empresa, diciendo que el contrato de arrendamiento es un contrato legal, que existe en nuestro ordenamiento, y eso es cierto. Pero el asunto es cómo está configurado ese contrato de arrendamiento. Las cláusulas que tienen allí son muy limitativas. Pone la obligación de que únicamente se puede cultivar abacá. El canon de arrendamiento está fijado por tonelada, de manera que va a ser un arrendamiento variable. Yo te arriendo 20 hectáreas y me pagas, voy a inventar, $500, sino que el contrato establece de que ese canon se va a pagar según la producción. Y por eso una de las cláusulas más adelante establece que el arrendador se reserva el derecho de supervisar y fiscalizar toda la actividad financiera, contable, ver cómo han hecho la facturación. O sea, en realidad tú vas revisando el contrato y te das cuenta que de contrato de arrendamiento de predio solo tiene el título. Y más adelante hay la cláusula en que los trabajadores son responsabilidad suya, las obligaciones tributarias son responsabilidad también de estos arrendadores. Y la realidad es que los arrendadores son trabajadores igual que el resto de personas. Les comento algo que pasó en uno de los testimonios en el juicio. La persona que estaba dando su testimonio, un arrendador, también era una persona analfabeta funcional, había estudiado hasta los 8 años. Entonces se le preguntó, pero bueno, y cuando usted firmó el contrato de arrendamiento, le explicaron de lo que se trataba, el señor no lo sabía. El señor no lo sabía, dice que sí, recuerda que lo llevaron a una notaría, que le dieron un papel, que le dijeron ahí que firme. Cuando él pidió para llevarse el papel, le dijeron que no. Él no sabe bien lo que firmó. Y hubo una pregunta importante. ¿Cómo hacían el pago del arrendamiento? O sea, ¿cada cuánto tiempo? ¿Cómo usted le pagaba? Y él dijo, no, ellos mismos me descontaban. Entonces, todas estas situaciones van configurando. Lo de los contratos de arrendamiento nosotros no los impugnamos, que es también algo que siempre han venido señalando por parte de la empresa, y que si el problema es el contrato, deberíamos acudir igual a otra vía que no sea la constitucional. Nosotros no impugnamos esos contratos. Los contratos son una prueba de cómo se ha querido utilizar figuras jurídicas que sí existen en el ordenamiento, pero que justamente se las ha colocado al servicio de esta figura de servidumbre de la gleba. Y que no han permitido, no hay una libre negociación. Si ustedes me preguntan, si yo quisiera arrendar un predio, porque me voy a dedicar a producir algún producto, lógicamente yo he tenido un capital y busco generar también un beneficio con eso. Nada de eso ha ocurrido. Aquí solamente se utilizaba las mismas personas, no tenían opción de no querer firmar el contrato de arrendamiento, porque si no simplemente se iban, y si no cumplían con la cuota fijada,
con la misma facilidad se les quitaba el contrato. Para cerrar nada más, y estoy pensando, hemos visto varios mensajes de otras organizaciones, incluso periodistas de medios de otros países. Este tema, al haberse dado este fallo histórico sobre la servidumbre de la gleba, o el denominado esclavitud moderna, el tema no solo queda en Ecuador, está en la mirada de los ojos a nivel internacional, porque genera un precedente también este fallo. Sin embargo, las autoridades no dan marcha adelante con la acción, y termina siendo estas trabas más bien en términos técnicos. ¿Ustedes llegarían a instancias internacionales de no cumplirse con la sentencia, con las medidas de reparación? En este tipo de casos también se piden medidas de no repetición, de cómo el Estado debe garantizar a partir de política pública para que las empresas simplemente no lo piensen y no lo hagan, la explotación de las personas. ¿Qué pensarán ustedes en este nuevo tramo del acompañamiento al caso Furukawa Nunca Más? Sí, lo que sigue en lo inmediato, que tengamos la sentencia de corte provincial, definitivamente la persona que no tenga la sentencia a favor, pues presentará una acción extraordinaria de protección y tocará presentarnos ante la Corte Constitucional. Ahora, por supuesto, si no conseguimos justicia acá en Ecuador, tendremos que acudir ante la Corte Interamericana. Ahora también se ha abierto ya formalmente un nuevo frente, también en la vía penal. Esta semana, ustedes vieron, Fiscalía pidió audiencia de formulación de cargos. Entonces, allí también se genera un nuevo espacio en el que las víctimas que están identificadas ante Fiscalía, pues ellos también se van a presentar como acusadores particulares. Entonces, de momento creo que todavía acá en Ecuador tenemos algunos espacios, como digo, para seguir intentando esta justicia y reparación de la que tanto hemos hablado. Alejandra, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que han sido preguntas importantes como para aclarar qué es lo que sigue pasando judicialmente con este caso, y estar atentos de esta segunda acción de protección, demanda que se va a dar en los próximos días, y también de esta acción penal que, como tú dices, también se va a realizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días.